Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el Dr. Quesero, y hoy les traigo una receta un poco diferente a las que suelo traerles. Pues esta vez no se trata de una receta para hacer queso, sino que, como ya les comenté en uno de mis programas, he creado una nueva sección llamada Cocina con el Dr. Quesero, y hoy les voy a enseñar a preparar helado de yogur. Por supuesto, seguimos dentro del universo de los lácteos que tanto nos fascina, pero en esta oportunidad vamos a darnos un gusto con algo dulce. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Subo recetas nuevas regularmente y también contesto a todas tus preguntas sobre este mundo tan maravilloso de los quesos artesanales. Para empezar, aclaremos primero qué es el helado de yogur, también conocido como yogur helado. Se trata de un postre lácteo congelado muy similar al helado tradicional, pero que en lugar de estar hecho con leche y crema, está hecho como su nombre lo indica, con yogur. Es una alternativa muy interesante para aquellos que están cuidando o están haciendo alguna dieta, porque tiene bastantes menos calorías que el helado tradicional. Media taza de helado puede tener alrededor de 250 calorías, mientras que media taza de helado de yogur tiene alrededor de 160 calorías si se hace con yogur entero. Y si se hace con yogur descremado, puede llegar a tener tan solo 80 calorías. Así que incluso si se utiliza yogur entero, es más liviano y saludable que un helado de crema tradicional. Y no solo tiene menos calorías que un helado tradicional, sino que además tiene menos grasa y más proteína. Y si se hace el yogur con leche deslactosada, es también una buena alternativa para aquellos que son intolerantes a la lactosa que no pueden comer un helado tradicional. El helado de yogur posee una consistencia muy similar al helado tradicional o incluso más cremosa. También tiene cierta acidez característica que es consecuencia de los ácidos lácticos presentes en el yogur. Se inventó en los Estados Unidos no hace mucho tiempo atrás, aunque en sus orígenes tenía un sabor más amargo que el que posee ahora. Hoy en día se pueden encontrar tiendas que venden este delicioso producto en todo el mundo y generalmente se puede personalizar con una gran variedad de salsas y toppings que compensan su acidez. Y ahora me dejo de estar dando tantas vueltas y vamos a arrancar con la receta, porque se van a sorprender de lo fácil que es. Con tan solo 3 ingredientes podemos preparar un estupendo yogur. Incluso podrían hacerlo con un solo ingrediente si ese es su deseo. Bueno, los ingredientes para hacer el yogur son los siguientes: 575 gramos de yogur griego, 30 gramos de miel y una cucharadita de extracto de vainilla. Más nada. También pueden utilizar yogur endulzado y van a necesitar menos azúcar. Pero les voy a explicar de todas maneras cómo hacer en caso de que no las consigan. Las cantidades que les pasé rinden para 4 porciones, así que dividen o multipliquen a su antojo dependiendo de la cantidad que vayan a preparar. El equipo que necesitan es el siguiente: una jarra para mezclar, un batidor y un recipiente apto para congelador. E idealmente una máquina para hacer helados, pero si no tienen una, no se preocupen porque les voy a decir cómo pueden hacer si no tienen máquina para hacer helados. El tiempo de elaboración de la receta es de tan solo 10 minutos, pero el helado necesitará de un reposo de al menos 8 horas, así que recuerden hacerlo con tiempo antes de servirlo. Pero en fin, todo lo que necesitan hacer es verter el contenido del yogur en una jarra, sacando el exceso de suero si es que lo tuviese, y agregar la miel y la vainilla, simple. Luego mezclen todo bien hasta obtener una pasta homogénea. Fíjense cómo lo hago yo en el video. Si tienes una máquina para hacer helado, mete todo en la máquina y mezcla por unos 20 minutos y deja que el frío haga que el yogur se solidifique. Una vez pasado ese tiempo, tápalo y mételo en el congelador. Ahora bien, si no tienes una máquina para hacer helado, simplemente vierte la mezcla en un recipiente y cúbrelo con papel film y mételo en el congelador por unas 8 horas, pero sacándolo de vez en cuando para removerlo un poco para que el helado se vaya solidificando. La idea es de pegar los bordes que ya están congelados y llevarlo hasta el centro hasta que todo esté ya solidificado. Al revolver de vez en cuando, lo que estamos haciendo es imitar lo que hace la máquina para helado. Y listo, después de unas horas el helado estará hecho y listo para disfrutar. Ahora les paso los reemplazos que les prometí. Si utilizamos yogur griego natural o sin azúcar, pueden poner el doble de la cantidad de miel. Es decir, que para las cantidades de yogur que les pasé anteriormente, deberían poner 60 gramos de miel en lugar de 30 gramos.
Y si prefieren usar azúcar en lugar de miel, pueden poner 100 gramos para yogures endulzados y 125 gramos para yogures que no son endulzados. En mi caso yo estoy utilizando yogur no endulzado, del normal, o sea que estoy poniendo el doble de la cantidad de miel. Y bueno, ahora que tenemos nuestro helado de yogur ya hecho, veamos con qué podemos comerlo. Claro está que puede tomarse solo perfectamente y es delicioso, se los aseguro, pero es muy común acompañarlo con otros ingredientes. Esto se debe a que, como les comenté anteriormente, el helado de yogur es algo más ácido que el helado tradicional y no es tan dulce. De hecho, esa acidez es lo que le da ese gusto tan característico y que hace que tenga tantos fanáticos alrededor del mundo. Y es por esta misma acidez que se lo suele acompañar con todo tipo de ingredientes como salsas y mermeladas, chocolate, cereales, maní y lo que se les ocurra. Es muy versátil y admite infinitas variantes. Yo en este caso lo estoy mezclando con uvas deshidratadas, con avena y les cuento que si lo mezclan con hojuelas de maíz o cornflakes, la experiencia es inolvidable. Pero ojo aquí, porque si lo estamos eligiendo por ser una opción más sana que otros helados, hay que tener en cuenta todo lo que le estamos agregando. Hay que cuidarnos de las calorías y el azúcar que le estamos poniendo encima. Así que en este caso pueden optar por usar azúcar de dieta, fruta fresca o puré de frutas e incluso algunas semillas para darle un toque más crocante. Una buena opción es mezclarle un poco de mermelada sin azúcar cuando está semicongelado, haciendo ondas con una cuchara para que quede veteado. Queda realmente delicioso y no deja de ser una opción saludable. Bueno, y ahora vamos a probar los helados de yogur que ya están listos. Ya tienen tiempo afuera, están un poquitico flojos, pero están muy buenos, fíjense cómo queda la consistencia. Este es el helado de yogur normal, ¿ok? Helado con vainilla, está muy bueno. El sabor es espectacular, la textura cremosita, muy bueno, divino. El otro que hicimos fue colocándole mermelada de guayaba, como dijimos en el video, o cualquier tipo de mermelada. Colocamos aquí. La experiencia es buenísima. De verdad que están muy ricos. Este también es saludable. Con avena. Avena cruda. Fíjense los granos de avena. A mí me encanta comérmelo con ese tipo de cereales, ¿no? Divino. Está muy bueno. La avena le da un toque espectacular. Y ahora mi favorito, que es el helado. He descubierto que comer helado con cornflakes es una sensación espectacular. A mí me gusta mucho el helado de chocolate, pero este de mantecado no deja de ser muy bueno. Entonces lo voy a probar con helado. Fíjate cómo suena, ¿no? Con helado de chocolate con cornflakes. Totalmente crocante. Este es mi favorito. Hoy no lo pelo viendo una película de Netflix. Y hasta aquí llegamos con la receta de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya habían probado el helado de yogur o el yogur helado? ¿Les gusta? ¿Con qué suelen acompañarlo? Déjenme sus opiniones en los comentarios y díganme qué les gustaría ver la próxima vez en mi canal. ¿Tienen alguna receta que les gustaría que les enseñe a preparar? Háganmela saber. No olviden suscribirse al canal y si desean ir más profundo en el mundo de los lácteos y más específicamente en el de los quesos artesanales, porque a eso es que nos dedicamos principalmente aquí, los invito a sumarse al programa de membresías del canal, donde mi equipo y yo los llevaremos de la mano en su aprendizaje. Déjenme una manito arriba si les gustó el video y compártalo con todos sus amigos a los que crean que les pueda interesar esta receta. No olviden que es facilísima de hacer y es ideal para disfrutar en familia y con una buena compañía. Así que le harán un enorme favor a quien sea que se la pasen. Un saludo y nos vemos en el próximo video.